características del realismo las vamos a dividir en dos bloques, o vamos a ver dos tipos de características. Unas características afectan a lo que sería la mentalidad del romanticismo, porque pensad que el romanticismo no hay solamente romanticismo en literatura, en realidad el romanticismo es una revolución cultural, pero también es una nueva forma de cambiar, de ver el mundo. El romanticismo es hijo de la Revolución Francesa, y el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Esto probablemente os suena de la Marsellesa, del himno francés, sí. Vale, pues el romanticismo tiene unas características, el romanticismo en general, que son estas cuatro que tenéis aquí. En primer lugar, el deseo de libertad. Como os he dicho, el romanticismo es el movimiento literario que, como es hijo de la Revolución Francesa, va a suponer derrocar el antiguo régimen, aquel régimen en el que los nobles tenían todos los privilegios y los que no eran nobles no tenían ninguno, para dar, en teoría, el poder al pueblo. Digo en teoría porque, bueno, las cosas luego no acabaron muy bien, pero, en fin, esa es la idea inicial. Y ese deseo de libertad se va a manifestar en todos los órdenes de la vida. Quieren ser libres, ¿sí? Y también esa libertad luego vais a ver que la van a querer llevar a la literatura. Veis cómo, Además, nos vamos a encontrar con un fuerte individualismo, que naturalmente es consecuencia de ese deseo de libertad. Si yo quiero ser libre como persona y, por tanto, para mí, lo más importante, voy a ser yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Creo que ya os lo dije el otro día, los románticos son como adolescentes permanentes. Yo, y qué mal lo paso yo, y qué triste estoy yo, y además estoy muy triste y te lo voy a contar. Y lo voy a poner en un poema y lo voy a publicar en un periódico para que te enteres. Y si me ha dejado mi novia o mi amada, también lo voy a contar en un poema para que lo sepas. Era como las revistas del corazón de ahora, pero bien escrito. Sí. Además de todo eso, los autores del romanticismo son idealistas. Ellos creen en un mundo mejor y creen que se puede cambiar el mundo. ¿Qué va a ocurrir? Que como luego se van a dar cuenta de que en realidad el mundo no se cambia, sino que el mundo te cambia a ti, viene el desengaño. Y cuando los autores románticos se desengañan porque chocan contra la realidad, ellos tienen un deseo, pero chocan contra la realidad, pensad, hoy en día, 200 años después, pensad cómo es de difícil ser libres. Cómo es de difícil hoy poder llevar a cabo nuestros ideales. 200 años después, pues imaginaos lo que era hace 200 años. Entonces, del choque entre lo que ellos desean y lo que la realidad les ofrece, va a venir el desengaño que va a llevar a posiciones como la evasión. Los románticos recurren muchas veces al alcohol, a las drogas, al sexo, para evadirse de los problemas. Eso les va a provocar enfermedades y les va a provocar muchas veces una muerte temprana. Y en los casos más extremos, los autores románticos llegan a suicidarse. Hay muy pocos autores románticos que pasen de los 40 años. Muy pocos. ¿Por qué? Pues porque ya os he dicho, muchas veces viven una vida que es una vida de autodestrucción y muchas veces directamente se suicidan. Y cuando uno da un repaso a los autores románticos de toda Europa y también a los de Estados Unidos, que en Estados Unidos también hubo romanticismo, de verdad el panorama es desolador, Entre los que se matan a través de eso, del sexo, las drogas y, iba a decir el sexo, drogas y alcohol, y los que se matan por su propia mano, de verdad, el romanticismo es terrible, terrible. Por eso, ¿por qué? Porque el desengaño viene provocado justamente porque la realidad no te puede ofrecer respuesta, no ofrece respuesta a tus ideales. ¿De acuerdo? Todo eso, ¿cómo se ve en la literatura? Y ahora sí que vamos ya directamente a la literatura. Mirad, en la literatura nos vamos a encontrar, en primer lugar, con aparición de unos protagonistas que son protagonistas que no aceptan las normas de la sociedad o que viven al margen de la ley o que son protagonistas que tienen un deseo secreto o un secreto oscuro que los corroe y que no les permite ser libres. Si hay un personaje que es típicamente romántico, es el pirata. ¿Por qué? Bueno, el pirata es libre, el pirata hace lo que le da la gana, el pirata no sigue ninguna norma. Encima, ¿el pirata dónde vive? En el mar. Si hay un símbolo de libertad en el arte, es el mar. Cuando uno piensa en un símbolo de libertad, probablemente estamos pensando en el mar, no pensamos en un campo, pensamos en el mar. Por tanto,
Y el pirata, evidentemente, vive al margen de la sociedad, porque su ley es la ley que él mismo impone. Entonces hay muchísimas obras durante el romanticismo que están protagonizadas por piratas. No sé si a alguien le suena Emilio Salgari, que era el autor de Sandokan. Tiene una serie protagonizada por un corsario es un tipo de pirata, y en fin, es un héroe claramente romántico el pirata. Pero no solamente el pirata, también el verdugo, el cosaco, el velador de muerte, el mendigo, personajes que están al margen de lo que la sociedad dicta como buenos ciudadanos. Sería lo contrario también del neoclasicismo. ¿Qué más? La libertad de los románticos, la libertad que hemos visto como característica ideológica, la van a llevar a la literatura. Y, por ejemplo, en un mismo texto van a mezclar poesía y prosa. Y en un mismo texto van a mezclar diferentes tipos de poesía. Versos más cortos, versos más largos, estrofas más cortas, estrofas más largas. Esto es lo que se llama polimetría. Mirad, por ejemplo, este poema que tenéis aquí de la canción del pirata. Fijaos, tenéis estrofas de 4 versos, estrofas de 6 versos, estrofas con versos más largos, estrofas con versos más cortos. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque el poeta lleva la libertad también a la creación literaria. ¿Por qué tengo que escribir todo el poema utilizando versos de 8 sílabas? ¿Por qué tengo que escribir todo el poema utilizando estrofas de 4 versos? Voy a escribir lo que me parezca y voy a adecuar lo que yo estoy diciendo a la métrica que utilizo. Y también nos vamos a encontrar con obras, por ejemplo, otra de este mismo autor, de José de Espronceda, que se llama El estudiante de Salamanca, que tiene partes en verso y partes en prosa. Porque ellos consideran que, como son libres, tienen que llevar la libertad también en la creación literaria. A diferencia del neoclasicismo, ¿os acordáis del siglo XVIII? Todas las normas, todas las reglas, la regla de las 3 unidades, no se mezcla drama con tragedia, con comedia. ¿Os acordáis del siglo XVIII? Sí. ¿Os acordáis del año pasado? Venga. ¿Qué más? Rompen también en el teatro, lo que os he dicho, la regla de las 3 unidades. Y dentro del teatro ya no nos vamos a encontrar con obras que pasen en un solo día, en un solo lugar y que tengan una sola acción, sino que dentro de las obras nos vamos a encontrar con que se mezclan lo trágico con lo cómico, personajes de clase alta con personajes de clase baja, y nos vamos a encontrar que entre el principio de la obra y el final pueden pasar 20 años, se rompe la unidad de tiempo. Nos vamos a encontrar con cambios de escenario, se rompe la unidad de lugar, porque las obras suceden en muchos sitios, y nos vamos a encontrar con acciones secundarias, no nos vamos a encontrar con una acción única. Es decir, todo lo contrario de El sí de las niñas, todo lo contrario de lo que visteis en la literatura neoclásica del siglo XVIII. Respecto de los ambientes, lo que les gustan, los ambientes que les gustan a los románticos son estos ambientes que nosotros hoy en día diríamos góticos. Por cierto, la novela gótica también la inventa el romanticismo. Estos ambientes misteriosos, cementerios, sepulcros, ruinas, noche, muchas veces también tormentas. Nos vamos a encontrar con este tipo de ambientes misteriosos y además ese tipo de ambientes muchas veces se va a acomodar a los sentimientos del protagonista. Esto es lo que se llama la falacia patética. Lo vais a entender muy fácilmente con un ejemplo muy tonto, pero que yo creo que todo el mundo va a ver claramente. En las películas americanas, cuando hay un funeral, ¿qué tiempo hace? Llueve. Llueve. Eso es verdad, siempre me ha pasado que cuando tengo algún familiar siempre me ha llovido. No siempre te ha llovido, tú piensas que te ha llovido siempre, pero no te ha llovido siempre, porque esa es una idea de los románticos. Fijaos, y en las películas, cuando el chico y la chica se conocen, ¿qué tiempo hace? Bonito. Bonito, sol, primavera. Cuando el chico y la chica rompen, ¿qué hace el tiempo? Vuelve a llover. Vuelve a llover. Cuando el chico está muy enfadado o se pelean muy fuerte, ¿qué tiempo hace? Mal día. Mal día, muchas veces tormenta, muchas veces viento. Sí, vale, esto es lo que se llama la falacia patética. Esto se lo inventan los románticos. Fijaos si somos hijos del romanticismo. Eso se lo inventan los románticos, que son tan egocéntricos que es como que la naturaleza se acomoda a tus propios sentimientos. Entonces, si yo estoy triste, tiene que llover. Y si yo estoy alegre, tiene que salir el sol. Ahora te voy a hacer una pregunta. Porque claro, cada día muere gente. Sí. Y yo siempre que he ido a un funeral ha llovido. Bueno, a lo mejor es la idea que tú tienes. Yo no siempre pido a un funeral a llovido. Yo he ido a funerales yo siempre. con un sol radiante. Yo siempre. Con un sol radiante.
Pero bueno, pues has tenido mala suerte, ¿eh? Y claro, ahora me cuentas esto y digo, a ver si es que yo flipo No, no, colores no. y ahora... Pero fijaos en las películas americanas, la cantidad de funerales que está todo el mundo con un paraguas. Sí. Y además, estos cementerios que salen en las películas americanas que son increíbles, estas praderas verdes, que tú dices, esto no se parece al cementerio de tu pueblo. Pero, y a que sí, está todo el mundo tan bien vestido y tan guapo y tal, y todos con los paraguas. Pero fijaos en las películas, como cuando el chico y la chica se conocen, hace sol, y como eso es la falacia patética, que la naturaleza se acomode al sentimiento del protagonista. Yo soy tan importante que hasta el tiempo atmosférico va conmigo y con mis sentimientos. Después nos vamos a encontrar con personajes con una fuerte personalidad, especialmente los personajes masculinos, porque los personajes femeninos van a ser más bien pasivos, y van a ser más bien mujeres que son objeto de amor por parte de los protagonistas, y esas historias de amor van a acabar siempre mal. Las obras románticas tienen que acabar mal. No os penséis que una obra romántica es la idea que nosotros tenemos hoy en día de una obra romántica. Las obras románticas acaban mal. O sea que, nada. Después, nos vamos a encontrar también muchas veces con que los personajes románticos o las obras románticas se ambientan en lugares exóticos. ¿Por qué? Pues porque como a los románticos no les gusta el mundo que les ha tocado vivir, que es el mundo de la primera industrialización, de las primeras fábricas, esas donde se trabajaba 14 horas en unas condiciones infrahumanas, trabajaban los niños y todo eso, como a los románticos no les gusta el mundo que les ha tocado vivir, se evaden. ¿A dónde? A países exóticos a través de la literatura. Por ejemplo, para un escritor español, un país exótico serán los países árabes, o un lugar exótico serán los países árabes. Para alguien del norte de Europa, un país exótico será España. Es muy curioso porque hay muchas obras inglesas del romanticismo situadas en Andalucía. Pero también se van a evadir a otras épocas que ellos consideran que son épocas mejores. Por ejemplo, la Edad Media. Hay muchas obras románticas que están situadas en la Edad Media. Los románticos, mirad, los románticos inventan dos géneros. El género de terror, lo que se llama la novela gótica, Drácula y Frankenstein son del romanticismo. Edgar Allan Poe, las novelas, las historias de terror de Edgar Allan Poe son también del romanticismo. Entonces, inventan el género de terror, inventan la novela histórica, que son estas historias que, escritas en una época reciente, se sitúan en siglos anteriores. No sé si habéis visto o habéis leído La Catedral del Mar. Han hecho una serie de televisión que, bueno, es una obra escrita hace 15 años por un autor catalán que trata de cómo en el siglo XIII se construyó la Catedral del Mar de Barcelona. Eso sería una novela histórica. Eso se lo inventan los románticos. ¿Por qué? Porque se valen a épocas pasadas. También los románticos, en sus obras... Perdona que te corte, es que todavía no me ha quedado claro lo de la fuerte personalidad. Esos personajes que os he dicho que tienen un secreto interior, algo que les corroe por dentro y que no pueden expresar, un misterio en su vida... Esos son los personajes románticos. No te vas a encontrar a un oficinista que trabaja en un despacho de abogados y que tiene una vida normal. O sea, un bohemio, ¿no? O un bohemio, o una persona... Pues luego lo veréis cuando hablo de La fuerza del sí muy claramente. Es un ejemplo muy tonto, pero ¿tú has leído o has visto Las 50 sombras de Grey? Vale, pues el protagonista es un protagonista romántico de esta época. Cuidado, la obra no es romántica del siglo XIX porque está escrita en el siglo XXI y porque además acaba bien. Pero el personaje que está atormentado, que tiene un secreto allí que no puede confesar... Los fantasmas del pasado. Efectivamente. Vale. Ese es el tipo de personajes del romanticismo. Alguien que huye de algo que ha hecho, alguien al que le ha pasado algo que lo tiene traumatizado. Esos son... No es como si viviera presente en el pasado. No necesariamente que viviera presente en el pasado, pero sí que alguien que tiene algo que lo ha marcado profundamente. Sí. Vale, y después, el poco aprecio a la vida. Por eso en las obras románticas encontramos cantidad de muertos, por su propia mano, por muertos de otros, porque muchas veces van a buscar la muerte, ya veréis cómo. Y muchas veces también aparecen elementos fantásticos que están relacionados con el género de terror, por ejemplo, que os he dicho. En las obras románticas nos vamos a encontrar con fantasmas, nos vamos a encontrar con espectros, nos vamos a encontrar con apariciones. Y vuelvo a insistir, Drácula y Frankenstein son obras del romanticismo, no del romanticismo español.
pero son obras del romanticismo, para que veáis a lo que me refiero con elementos fantásticos. Muchas veces también se incluyen sueños. Es también la primera vez en la historia de la literatura en que se incluyen sueños en los que los personajes, por ejemplo, ven su futuro, estos sueños premonitorios de he soñado esto y se puede interpretar como, pues es la primera vez que se incluye también en la literatura. Fijaos si tenemos cosas hoy en día que son del romanticismo. Sí, porque Frankenstein tenía una novia, ¿no? O algo así. Bueno, Frankenstein le pide a su creador que le construya una mujer. Y cuando está a punto de dársela, su creador, ¿verdad? Que Frankenstein no es el monstruo, ¿eh? Frankenstein es el que hace el monstruo. El monstruo no tiene nombre, es la criatura o el monstruo. Víctor Frankenstein, que es el que crea al monstruo a partir de trozos de cadáveres, cuando se da cuenta de lo que ha creado, abandona la criatura. Y la criatura, además, es una criatura a la que todo el mundo rechaza porque es horrorosa físicamente. Entonces llega un momento que está tan solo y se siente tan mal que le pide a Víctor Frankenstein, a su creador, lo busca, porque lo que ha salido corriendo, y cuando lo encuentra le dice, mira, quiero que me construyas una compañera porque no quiero estar solo. Entonces, cuando Víctor Frankenstein vuelve a reunir cadáveres y crea una mujer para el monstruo, cuando está a punto de darle vida, decide terminar el experimento y matarla a la criatura cuando está a punto de vivir, todavía no tiene vida, porque piensa, ya he creado un ser monstruoso y me voy a crear otro. Entonces, no le crea a la criatura y entonces el monstruo empieza a matar a todas las personas de la familia de Víctor Frankenstein para que él también se sienta solo como se siente la criatura. Es una novela muy interesante y además, curiosamente, escrita por una mujer cuando tenía 18 años. Y las primeras ediciones las tuvo que firmar con un seudónimo masculino, porque si no, no le hubieran publicado la novela, ni la novela hubiera sido el éxito que fue. Al cabo de unos años, el padre de ella, que era editor de libros, dijo que ya estaba bien de que su hija permaneciera en el anonimato, y entonces fue el padre de ella el que hizo una primera edición de Frankenstein poniendo el nombre de su hija, que era Mary Shelley. Pero obra escrita por mujer en el romanticismo y tuvo que publicar con un nombre de hombre. Eso pasaba mucho en el siglo XIX. Muchísimas de las obras que hoy en día son obras fundamentales del romanticismo o del siglo XIX son obras escritas por mujeres que tenían que publicarlas con seudónimos, porque no se concebía que una mujer pudiera escribir. Y menos, en el caso de Mary Shelley, que una mujer pudiera escribir sobre monstruos y sobre cosas misteriosas. Y además es una novela en la que detrás hay mucha filosofía y hay mucho pensamiento, porque el padre de Mary Shelley, aparte de ser editor de libros y escritor, es uno de los principales teóricos del anarquismo. Y la madre de Mary Shelley es una, si no, la primera feminista de Europa, que era Mary Wollstonecraft. Si la buscáis, era una de las primeras feministas del mundo. Ella escribió la reivindicación de los derechos de la mujer, porque se había escrito la reivindicación de los derechos del hombre en Estados Unidos, y ella dijo, ¿cómo que del hombre? Y los de la mujer, y abogaba, la madre de Mary Shelley, por una sociedad igualitaria. ¿Y qué ocurrió? Que dando a luz a Mary Shelley, su madre murió. Entonces Mary Shelley no la llegó a conocer a su madre. Y si leéis Frankenstein vais a ver que es una novela donde no hay madres. Y ella, Mary Shelley, se sintió siempre muy culpable porque ella consideraba que había matado a su madre. Es una historia apasionante, la de Mary Shelley. Y luego se casó con un poeta. Bueno, primero vivió con él porque él estaba casado, y en aquellos años ella ya vivió con este hombre sin estar casada con él. Un escándalo terrible. La dejaron al margen de la sociedad, apartados. Luego, la mujer de él se suicidó y luego ellos dos se casaron. Y luego, al cabo de muy poco tiempo, él murió en un naufragio de una forma muy extraña, porque parece que fue un medio suicidio también, porque no sabía nadar y un día de tormenta terrible cogió una barquita y se ahogó. Y además, ¿por qué salió aquel día el que no sabía nadar? Entonces, seguramente fue una especie de medio suicidio. Ya os digo, o sea, tuvo una vida esta mujer, se le murieron un montón de hijos, solamente le sobrevivió un hijo, su hermana también se suicidó, en fin, ya os digo, o sea, tuvo una vida. Hay una película que se llama Mary Shelley, que la podéis encontrar en el canal este Rakuten,
que es gratuito. Ahí la tenéis, porque la vi yo el otro día. Y está muy bien. Si queréis saber cosas, y vais a ver cómo se vivían en aquella época, y vais a conocer cosas de la vida de ella, que son muy interesantes. Bueno, pues todo esto es del romanticismo. No del romanticismo español, pero es del romanticismo. Por tanto, estamos en la misma época. Claro, cuando tú a alguien le dices, es que Frankenstein es una obra romántica. ¿Cómo va a ser una obra romántica? Pero es una obra romántica como se entendía el romanticismo en el siglo XIX. No como entendemos el romanticismo hoy en día sentimental, sino como se entendía en el siglo XIX. ¿Vale? Finalmente, finalmente no. Estas serían las características. Si leéis la canción del pirata, y esto es lo que me gustaría que hicierais para la próxima clase, bueno, la podéis leer o la podéis escuchar aquí. Hay una versión magnífica del grupo Tierra Santa de la canción del pirata. Si aquí la escucháis, vais a ver que sigue perfectamente la letra de la canción, la letra del poema de Espronceda. Lo que quiero es que lo leáis y que simplemente vayáis anotando, subrayando aquellas características que vosotros consideréis que son románticas en el texto. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que subrayaría yo? Lo primero que subrayaría yo es esto. Pirata. Pero a mí no me sale. ¿Cómo que no te sale? No está en la otra Quizá la página. página anterior. Porque me ha cortado, porque habéis salido cortado. Ah. Sí. Vale. Por tanto, ¿qué es lo primero que subrayaría yo? Pirata. ¿Por qué subrayaría pirata? Porque los piratas en ese tiempo eran románticos. Efectivamente, el pirata era el prototipo del héroe romántico. Vamos a dejar al margen que los piratas Vendría a ser el chico malo de hoy en día. efectivamente, vamos a dejar al margen que los piratas se dedicaban a violar, raptar, esclavizar y matar. Igual que la nobleza. En ¿Eh? ese entonces. Igual que la... Nobleza, claro. Bueno, pero estamos hablando de una época en la que ya se ha derrotado la Pero antigüedad. hoy en día el pirata le va mucho a la mujer. Perdona, a mí nunca me han ido... Mira, No, a ver, no, o sea... entre comillas. No, o sea, eso me parece que es un poco generalizar, A mí y a muchas nunca jamás nos han ido los chicos malos, A mí eso de Pues yo que... conozco un montón que le No, van a mí eso de los buenos les aburre. que... A mí eso de que un hombre me haga sufrir, no, de ninguna manera, a mí que me traten bien. Y yo también. No, claro, y a mí. Le gustan los chicos malos hasta que los tienen cerca. Efectivamente, dime. ¿Puedes subrayar una frase tipo del primer párrafo? Como del primer párrafo. Tipo una frase, porque... De la primera estrofa, Sí. Más o menos que sacaría. De la primera estrofa que sacaría, hombre, sacaría por ejemplo El temido. el temido, que el barco pirata, el bajel pirata se llama el temido. ¿Qué significa eso? Significa que el héroe romántico, es decir, el pirata, es alguien que no tiene temor a nadie, sino que es temido. La gente le tiene miedo a él. Eso subrayaría yo, por ejemplo, en esta primera estrofa. Mira, ahora que estamos aquí, ¿qué subrayaría aquí? Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. De aquí lo podría subrayar prácticamente todo. ¿Qué características del romanticismo veis aquí de las que os he explicado? O el suicidio. El poco aprecio por la Sí. vida. No es un suicidio, pero es poco aprecio por la vida. Y si caigo, ¿qué es la vida? O sea, ¿por qué? Porque yo lo que busco que es la libertad. Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. O sea, solamente vives si eres libre. ¿Lo veis? Aquí en estas dos estrofas se ve clarísimamente el poco aprecio por la vida. Por tanto, leed el poema o escuchad la versión de Tierra Santa, que os aconsejo porque es una versión buenísima, y veréis a lo que me estoy refiriendo. Una cosa más. El poema originalmente ya se llamaba La canción del pirata, pero no tenía música. Una canción es un tipo de poema que tiene estribillo. Luego, 200 años después, Tierra Santa le ha puesto música. Pero pensad que cuando Espronceda lo escribió con música. Y entonces, ¿por qué se llama canción? Fijaos lo que se repite en este poema. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi de la libertad? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi de la libertad? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? Y si aquí no subrayáis cosas, también tenéis un problema. Sí. Os estoy dando muchas pistas, pero no me importa. ¿Qué más
de la forma de cómo está escrito, ¿qué características del romanticismo veis? Así como está escrito el poema. Lo de las diferencias de la libertad en la escritura. Muy bien, muy bien. La polimetría. Es que no sabéis la palabra polimetría, no la utilicéis. Mejor si la utilizáis, pero si no, no sé qué decir. Veis que utiliza diferentes tipos de medida en los versos, que no está escrito todo igual. Eso es la polimetría. Fijaos también en los ambientes que salen, si es de día, si es de noche. Fijaos en cómo está el mar. Fijaos en si hay falacia patética, si el mar se acompasa a lo que el pirata quiere. Leed el poema y hablamos el próximo día. ¿De acuerdo? Venga, más géneros. Bueno, esto es lo que os voy a contar de la poesía del romanticismo, que es lo que tenéis aquí de José de Espronceda. Una cosa, ¿necesariamente tiene que tener todas esas características No, en una sola o es para...? No. Yo aquí, por ejemplo, las características que tienen que ver con el teatro, aquí no te las vas a encontrar, porque esto no es una obra de teatro, es un poema. Entonces, aquí te vas a encontrar muchas, no te las vas a encontrar todas. Para saber distinguir, ¿no? Efectivamente, saber distinguirlas. Vale, entonces, bueno, José de Espronceda sería el poeta romántico español más destacado y más importante. Este señor, además, era de estos que luego publicaban su vida, tuvo también una vida muy romántica. Estuvo sentenciado a muerte. Durante la época de Fernando VII, él montó una sociedad secreta, una especie de partido político clandestino, que se llamaba Los Numantinos, para luchar en contra del rey. Y lo pillaron y lo condenaron a muerte. Lo que pasa es que al final se salvó, y luego el rey murió y ya se le conmutó la pena. Luego encima se enamoró de una mujer que era una mujer casada. Esta mujer estaba casada con un militar. Al militar lo destinaron a Portugal, que era cuando las invasiones napoleónicas. Y se fue a Portugal con el marido. Él la secuestró y se la llevó a Madrid. La secuestró, pero ella quería ser secuestrada, todo hay que decirlo. Se la llevó a Madrid. Luego la relación fue fatal. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que él lo iba contando en los periódicos. Escribió un poema muy largo que se llamaba Canto a Teresa, donde él iba, como se diría en mallorquín, filparranda, ¿sí?, contando su historia de amor. Claro, eso era un culebrón de la época, la gente no iba a ver lo que le había pasado, yo que sé, a una famosa de ahora, si Georgina o si no sé qué, la gente iba al periódico a ver cómo estaba, en qué punto estaba la historia de amor entre Teresa y Espronceda. Luego tuvieron una hija, luego ya lo abandonó y le dejó a la niña, en fin, ya os digo, también murió muy joven, murió creo que a los 35 años, José de Espronceda, de enfermedad, de tuberculosis. También hubo mucha tuberculosis en aquella época, porque pensad también que la tuberculosis muchas veces era una enfermedad que venía como consecuencia de malas condiciones de vida, y muchas veces también eran infecciones que venían asociadas a la sífilis. Como os he dicho, en fin, las relaciones, la vida sexual muchas veces de la época, pues, en fin, había muchas enfermedades de transmisión sexual, no había medicina para combatirlas, y muchos poetas, muchos autores de la época, murieron no directamente de sífilis, sino de infecciones relacionadas con la sífilis, con enfermedades venéreas. Pero ya os he dicho, José de Espronceda, un autor plenamente romántico. Aparte de la poesía romántica, también nos vamos a encontrar con que durante el romanticismo se escribe en prosa. Recordad la diferencia, versos, poesía, prosa es la forma normal de escribir. Esto estaría escrito en prosa, ¿sí? Y dentro del romanticismo destacan tres géneros literarios, dentro de la prosa del romanticismo. Uno, ya os lo he dicho, que es la novela histórica. Si clicáis aquí, vais a ver que se os abre la página de la Wikipedia en la que se explica lo que es la novela histórica. A lo mejor os suena El jorobado de Notre Dame. Sí. Vale. Originalmente no se llamaba El jorobado de Notre Dame, pero bueno, se llama Nuestra Señora de París. ¿Os suenan Los Tres Mosqueteros? Sí. ¿Os suena a Ivanhoe? Una de estas medievales de caballeros. ¿Os suena a Guillermo Tell? A que le pone la manzana y el padre dispara al hijo con la manzana aquí en la cabeza. ¿La Sí. princesa Disney? ¿El qué? Eso sale en la princesa Disney. Ah, pues no lo sabía, pero bueno. Pues También es de todas estas obras son obras históricas, porque están escritas durante el romanticismo, pero están situadas en siglos anteriores. Esto es la primera vez que se hace. La novela histórica no existía hasta el romanticismo. ¿Y por qué? Bueno, porque a los autores románticos les encanta la Edad Media, pero es una Edad Media completamente idealizada.
La Edad Media no era así como la representan ellos en sus obras, pero es una forma de evasión. Como no me gusta el momento histórico que me gusta vivir, me voy a inventar otras épocas, pero además me las voy a inventar con muy poca documentación. No es como ahora que los autores que escriben novela histórica se documentan. Entonces ni se documentaban muchas veces. Y repito, presentan una Edad Media que no existía. Sí. ¿Qué más nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con otro género que les gusta mucho y, por ejemplo, es un género que cultivó Gustavo Adolfo Bécquer luego en el postromanticismo, y os hablaré luego de Bécquer, luego en el próximo día, las leyendas. ¿Por qué las leyendas les gustan a los románticos? ¿Qué tienen las leyendas? ¿Qué hay en una leyenda? Pues que pasa de boca en boca y que realmente no te la encuentras en un libro, o sea, a no ser que la hayan escrito de uno. Vale, ¿y qué elemento tiene en la novela? ¿Qué elemento tiene en la leyenda que es característico? Que hay un elemento fantástico. O una salvación misteriosa, o una aparición. Las leyendas siempre tienen un elemento que no es realista. Y que muchas veces es esto. Yo me sé pocas leyendas mallorquinas, pero me sé esa del Sal de la Belladona. Que el marido tira a la mujer por un precipicio allí por subiendo a Lluc, porque el marido tiene un amante y quiere matar a la mujer. ¿Y qué le pasa a la mujer? ¿Cómo se salva esa mujer? Se la encontró en You. Pero ¿cómo se la encontró viva? ¿Por qué se salvó la mujer? La Virgen, ¿no? Porque la Virgen le hinchó las faldas a la mujer y mientras estaba cayendo hizo una especie de paracaídas. Y la mujer, en lugar de caer a peso, fue flotando y se quedó de pie. Esa es la leyenda del Sal de la Belladona, no os ha sonado. Sí. No, pues es una leyenda mallorquina famosísima. Hay siempre un elemento fantástico. En las leyendas siempre hay un elemento fantástico. ¿De acuerdo? Entonces, eso les gustaba mucho a los románticos. Y luego, otro género que se inventan los románticos y que tiene mucho éxito es el cuadro de costumbres. ¿Qué es un cuadro de costumbres? Mirad, un cuadro de costumbres es un texto en prosa, normalmente escrito para ser publicado en un periódico o en una revista de la época, en la que el autor escoge una moda, una costumbre, un tipo de personaje particular y a partir de ese personaje hace una crítica irónica o humorística sobre ese personaje o sobre ese asunto. Os voy a poner un ejemplo de ahora. Imaginaos, por ejemplo, el poligonero, ¿vale? Vamos a generalizar. El que tiene un coche allí, con unos altavoces no sé qué, que va vestido con un chándal, que lleva oro, que el brother, que no sé qué, que escucha reggaetón, que tal. Pues imaginaos que yo hoy en día quiera escribir un artículo en el que yo describa cómo es ese tipo de persona, cómo habla, cómo viste, con quién se relaciona, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Qué estudia o qué no estudia? ¿Dónde trabaja o dónde no trabaja? Entonces, yo lo que estaría escribiendo sería un cuadro de costumbres. Y Analizar, eso es un análisis. como un análisis, pero cuidado, un análisis irónico, divertido. No es simplemente describo, sino que describo con un punto de vista, también un punto de vista crítico, siempre. Si clicáis aquí otra vez, por eso es tan interesante el libro digital, si clicáis aquí tenéis una explicación más detallada de lo que es un cuadro de costumbres. Si clicáis aquí vais a encontrar la descripción. Y aquí tenéis también un ejemplo de un cuadro de costumbres del mejor periodista y escritor español del romanticismo, que fue Mariano José de Larra. Mariano José de Larra no solamente escribía en revistas y periódicos, sino que él mismo creaba revistas y periódicos para poder publicar. ¿Te importa cerrar? Para poder publicar lo que él quería, y tenía siempre muchísimos problemas con la censura. Tanto fue así que llegó a publicar un periódico en blanco, solamente con la cabecera, para protestar porque no le dejaban publicar lo que él quería. Y Mariano José de Larra fue conocidísimo por sus artículos de costumbres. Por ejemplo, en este lo tenéis adaptado, no está completo, lo tenéis adaptado, que se llama Vuelva usted mañana. ¿Qué creéis que critica? ¿Qué pasa en España? ¿Cuándo decimos vuelva usted mañana en España? Que no te hace mucho caso, como diciendo vete.
Cuando vas a qué? Cuando vas a hacer un trámite, cuando vas a hacer una gestión. Ahora te falta no sé qué. No te toman interés. Ahora la persona que te tiene que atender resulta que ha salido. Ahora la persona que tal está de permiso. El pasotismo. Ahora el pasotismo muchas veces de la administración pública. Vale, pues eso es lo que critica en este artículo María José de Labra. En este artículo de Vuelva usted mañana. Que se encuentra con un amigo francés que ha venido a España y le dice: tengo que hacer un trámite, pero me vuelvo a Francia en 2 semanas porque en una semana estará listo y la siguiente semana haré turismo. Y le dice el otro: dentro de un año nos veremos y no habrás acabado el trámite. Y efectivamente es lo que pasa. En un año se ven y no ha acabado el trámite. ¿Vale? Bueno, entonces, lee también esto y así el próximo día podemos hacer el teatro del romanticismo.